Pues venía facturando entre 500 euros, 600, a veces 300, a veces 700 con suerte, ¿no? Pero no tenía una regularidad. Yo cobraba 40 euros, creo que era al mes. Hablaba un poco de manera general, no hablaba específicamente a nadie. Yo siempre he sido muy reacio a vivir del online, no cabía en mi cabeza. Muy buenas, bienvenido a un nuevo testimonio. Ya estamos con Kevin Estevez, que conozcas de verdad su historia, que veas un poquito pues el paso a paso que ha seguido para que hoy en día pues haya conseguido vivir de lo que es el online. Bueno, yo soy Kevin Estevez y bueno, conocí a Sergio a raíz de una mentoría en Hacker Dream, en la cual, pues bueno, tras unas bastantes semanas trabajando junto con él, pues en la parte final pues metimos sobre todo esa parte de anuncios, ¿no? Que fue un poco pues la que a mí me ayudó sobre todo a llegar a cada vez a más gente y bueno, la que fue la que inicialmente me ayudó, ¿no? A volar o a despegar un poquito este proyecto, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, yo por poner un poco en contexto, yo antes de estar con ellos pues venía facturando entre 500 euros, 600, a veces 300, a veces 700 con suerte, ¿no? Pero no tenía una regularidad. Entonces, bueno, es verdad que a raíz de esto y empezar a trabajar con ellos, desde eso ya, desde primeros meses, nos fuimos desde los 700 hasta 2.500, 3.000 euros, en lo cual, y no solo a nivel de facturación, sino lo que yo he conseguido un poco con esto es lograr aprender también a cuidar más la parte de empresa, a saber cada vez comunicarme mejor con el cliente, ir aprendiendo también por dónde tengo que moverme en las redes, cómo tengo que organizar todo y en sentido, pues sobre todo al final con toda la ayuda, tanto los mentores como en las clases, en la cual pues aprendes muchísimo, hacer que es muchísimo de la venta, cómo hablarle a la persona, cómo hacer que tu negocio en definitiva crezca mucho más. Entonces al final, pues bueno, esa es un poquito mi historia, ¿no? De una persona que quizás pues no tenía nada controlado a día de hoy a pasar a tener pues todo mucho mejor afianzado y a tener una regularidad y conseguir vivir del online, que antes lo compaginaba con lo presencial. O sea, eso te iba a Pero decir justo eso. O sea, tú empezaste con el presencial, ¿no? Primero de todo. ¿Cuándo sí, empiezas con el exactamente. presencial? ¿O desde cuándo estás con el presencial? Yo estuve con el presencial, pues mira, estuve alrededor de un año. Es verdad que yo anteriormente a eso trabajaba en un gimnasio y también combinaba un poco esa parte, pero bueno, específicamente en el presencial estuve un año. Un 2024, año, ¿no? Más o menos. 2024, exactamente. 2024 estuve en el presencial, exactamente. ¿Y qué clic te da como para meterte en el online? ¿O qué es lo que te llama la atención como para decir voy a meterme en esto del online? Yo siempre había querido meterme en esto del online. Al final siempre veía que lo que yo hacía por mi cuenta, pues no llegaba a suficientes personas. Al final a mí me gustaba pues el tema de estar en mi casa, tener mis horarios, poder ayudar a gente, no solo desde un sitio físico, sino hacerlo desde yo quisiera. Entonces al final, quieras o no, eso me da a mí pues pensar en tener una libertad a largo plazo para, oye, organizarme mejor y demás. O primeramente como una vía de un ingreso extra, que al final simplemente pues se ha ido convirtiendo en mi ingreso total. Qué bueno. Y una vez empiezas con esa parte, o sea, yo creo que tu camino es como muy admirable porque yo siempre digo que la primera parte, cuando empiezas en el online, primero tienes que asegurarte que el servicio interno o que esa parte interna está bien hecha. Que luego verás que con los clientes pues también suma, ¿no? El hecho de tener experiencia también te hace mejorar mucho el servicio interno, ¿no? Pero que en tu caso empezaste con una parte de mentoría también, o sea, formándote, siendo mejor entrenador, o sea, tú eres nutricionista, pero también te formaste mucho en esa parte de entrenamiento como para mejorar esa habilidad y que luego pues todo tuviera más congruencia en ese sentido. Entonces, o sea, tu paso es, como para poner un poco en contexto, empiezas en el presencial en 2024, luego en 2025 empiezas una mentoría donde también empiezas a tocar un poco las bases del marketing y esa parte de programación de entrenamiento y toda esa parte, ¿no? Bueno, en 2025, a mitad de 2025, tú y yo nos conocemos, estamos una semana trabajando esa parte de anuncios y a partir de ahí ya empiezas con la parte esta de captación de clientes. Entonces, a mí me gustaría también que se llevaran algo, o sea, aparte de conocer tu historia un poquito, que nos resumas cuáles son esas bases que tú trabajaste, que tú consideras que han permitido pues que puedas llegar a vivir del entrenamiento online o que tengas unas bases por lo menos. Es verdad que una de las cosas principales que me ayudó bastante fue cuando me dijiste y que tenía que afinar un poquito más el nicho. Yo al principio pues hablaba un poco de manera general, comentaba o divulgaba sobre una cosa, luego acerca de alimentación, luego acerca de ejercicio, pero no hablaba específicamente a nadie, con lo cual nadie podía sentirse identificado un poco con mi mensaje. Entonces desde que un poquito afinamos en lo que era el nicho, ya afinamos específicamente a qué personas me iba dirigiendo, gracias a partir de eso pues pude llegar a cada vez a más personas y captar más personas
de ese nicho en concreto. Gracias a esto empecé a tener más ventas, más gente interesada que antes simplemente divulgando a raíz de todo. Tras esto y empezar a trabajar mucho más con más personas, pues quieras o no, me permite también mejorar un poquito todo el servicio interno y ya por ende también el tema de la comunicación. Yo he aprendido mucho con vosotros también, ¿ves? Cómo tengo que comunicarme con la persona que me compra, cómo tienen que ir destinadas las historias que yo quiero hacer, cómo tienen que ir hilados los reels para que la persona se sienta identificada o que necesita un poco de mi ayuda. Entonces yo todo eso lo he ido logrando un poquito gracias a trabajar con vosotros. Al final básicamente es enfocar el mensaje para que esa persona lo entienda y logre trabajar conmigo. Claro, que yo creo que una de las bases, o sea, sobre todo cuando yo que hablo mucho de la parte de publicidad, de anuncios, como que se ve la parte de anuncios como algo mágico y en realidad para mí la parte de anuncios tiene mucho que ver también con la parte orgánica, con la parte de cómo estás dando tu servicio, que bien te comunicas en historias, qué buena primera impresión puedes dar a alguien que no te conoce con tu perfil, ¿no? ¿Qué tan anichado estás? ¿No? Pues por ejemplo, el mundo que se dirige a mujeres que quieren perder grasa es un nicho muy amplio, que hay mucha gente, pero también hay muchos entrenadores. Entonces ya no vale con hacerlo bien. En cambio, ¿cuánta gente? El otro día escribí un mail tuyo. ¿Cuánta gente lo está haciendo bien en SOP, en tu nicho? Pues bueno, hay gente, obviamente, que está divulgando también, pero que lo esté haciendo bien no hay tanta en ese sentido. Entonces, como que puedes hacerte un hueco ahí bastante chulo. Así que yo creo que eso es también una de las claves. O sea, que haya sido como paso a paso, mejorando las habilidades fundamentales para que luego cuando le metas la chispa de los anuncios, que es un poco lo que nosotros te animamos y un poco te dimos esa confianza de decir, esto funciona, trabaja primero esto, vamos a trabajar esto y esto funciona. Y luego pues todo se fue dando, básicamente. Sí, lo que al final ha sido sobre todo, yo creo que es un proceso de que hemos empezado por una base, luego empezamos a añadir otra cosa y al final a cada cosa o a cada pieza que hemos ido añadiendo, toda se ha ido optimizando un poquito más, que al final es un poquito de lo que se trata, que no acaba nunca, pero es verdad que cada vez todo está mucho más dirigido y al final eso es lo que me ha ayudado a mí bastante, ¿no? Por vuestra parte, que es como que cada vez tengo menos dudas en sí en el qué hacer cuando a la hora de hacer contenido, dirigirme a la persona o simplemente mejorar el tema de servicio externo, ¿no? Y al final lo que hace todo, que todas las patas de un negocio en sí pues estén lo más afianzadas posible. Me gustaría, tío, que comentáramos también la evolución del precio, porque en tu caso yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar tenías un precio bastante bajito y has ido progresivamente pues subiéndolo. Entonces, si quieres cuéntanos un poco como en esa línea temporal de cómo ha ido avanzando el precio para que muchas veces también en redes, como tienes que vender a precio alto, yo soy más de la filosofía de que tienes que ir mejorando y tienes que ir, que la tendencia sea a que valores más tu trabajo, a que todo esto, ¿no? Pero en tu caso fue empezando, o sea, tú empezaste a rodar vendiendo un ticket más bajito y luego lo has ido subiendo progresivamente. Sí, a ver, una de las cosas, a mí es verdad que siempre no me ha gustado siempre subir el ticket porque sí, ¿vale? Porque al final yo tengo que sentir que mi servicio lo vale y está mejorado como para aumentar el valor del servicio. Pero bueno, sí es verdad que yo empecé trabajando con un ticket, yo cobraba 40 euros, creo que era al mes. Si me pagabas 3 meses, se te quedaba como a 30 euros mensual. Con esos precios yo vendía 400 euros al mes, 300 y pico, 500 y pico. No, entonces yo pasé eso de 40 a 50 euros al mes, a veces 60, me costaba venderlo, la gente no llegaba a comprar mi servicio porque 60, 70 euros, no sé si también un poco depende de donde yo vivo aquí, pero no se ve un poco esa filosofía de pagar tanto. Lo subimos luego al entrar a la mentoría, empecé a vender, bueno, la recomendación de 397, yo empecé a subir el precio hasta 397 y para mí era imposible, o sea, para mí era inviable que alguien me comprara un trimestre por 400 euros. Entonces, la verdad que empezar a ver que yo no solo duplicaba o triplicaba el precio que yo vendía, sino que la gente lo pagaba, pero ya no solo lo pagaba por lo que contenía el servicio, sino porque al final yo he logrado que la persona valore de verdad en base a la comunicación que yo le daba y a la mejora que yo he tenido del servicio, que me logre comprando por el doble o el triple. Podemos decir eso, que de un mensual de 30 a 40 euros, pues ahora ya pues no baja de actualmente a 450 euros que tengo el trimestre y por el que la gente sigue pagando. Claro. Y justo eso te iba a decir que antes de empezar un poco esta grabación, me decías que te habían renovado un montón de personas y un poco por eso también habías hecho récord este mes de enero. Entonces, pero que muchas veces es como, no es solo el precio de entrada o la primera vez que pagas, sino que luego también la gente también renueva también a un precio de 450 al trimestre, ¿no? Exactamente, o sea, yo al final también lo que he ido mejorando es
es un poco pues la calidad del servicio y ya no solo lo que tú le ofreces a la persona, sino cómo hace sentir a la persona. Entonces, gracias a todo también todas estas cositas que hemos visto en las clases, al final lo que yo he logrado un poco es dar el suficiente valor al servicio, mejorarlo todavía si cabe, ¿vale? Pero que favorecer que la gente siga renovando mi servicio por ese precio. Primero, porque están contentas y segundo, porque al final sienten que el servicio lo vale, sobre todo cuando están consiguiendo resultados. O sea, al final esto es un poco, es como al final siempre nos intentan en proponer o al final nos instan, ¿no? Desde la parte de OS, que al final no solo se trata de vender y que una persona te compre porque tiene un valor añadido grande del servicio, sino que la persona sienta que mientras está en el servicio siga valorando que necesita estar dentro del servicio para que te siga renovando. Claro. Obviamente eso se suma junto con resultados, entonces gracias a esto pues he tenido ese pico de facturación en enero, que en parte gracias a las renovaciones y porque la gente está contenta. Claro, entonces como para dejarles, o sea, también claro la parte de facturación ya que lo has sacado, ya entramos un poco más en el tema de captación de clientes más específico, que yo creo que les va a molar esa parte, pero ¿cómo ha ido tu evolución de la facturación? O sea, cuando tú empiezas con nosotros nos decías que estabas como en 500 euros o así al mes. Sí, exactamente. Yo antes de eso estaba en 300 y pico euros, 400, algún mes 500, ¿vale? Desde el primer momento que empezamos a meter anuncios, que creo que fue las primeras 2 semanas, el pico de facturación se fue a los 1.800, si no me equivoco, ¿vale? Al mes. O sea, el primer mes de más del doble, 1.800. Ya una vez ya empecé ya 100% con ustedes, pues ya la facturación los siguientes meses pues pasaron de 2.400 a 3.000, 3.600, 4.200. Hice un pico de 6.000 poquito en septiembre y hasta enero que he llegado al pico máximo de 10.400 euros. O sea que muchas veces, o sea, jolín, es lo que siempre decimos, ¿no? Que la parte de anuncios los primeros meses normalmente no es tan agradecida porque entre lo que inviertes, que no tienes renovaciones, que las habilidades que tienes no son las mejores y se suma un poco todo, pues al final cuesta un poco arrancar, seamos honestos en ese sentido. Pero luego, cuando entiendes un poco el juego de la parte de los anuncios y es que no es tanto a corto plazo, sino que llegan ventas, eso te permite mejorar el servicio interno. Llegan clientes potenciales, o sea, igual te siguen muchas personas que no te van a comprar ahora, pero que luego te compran. Mejoras las habilidades, o sea, para mí es la formación más avanzada, o sea, tener anuncios, tener gente con la que interactuar, con la que vender, es la forma más fácil de aprender de ventas, haciendo llamadas de ventas. Entonces, digamos que hay como muchas cosas que a corto plazo tienes que valorar de la parte de anuncios que igual no te traen rentabilidad, pero que te traen una rentabilidad mucho mayor a largo plazo. Pues en la parte formativa, la parte de aprender habilidades, la parte de tener clientes potenciales ahí en el radar. Y yo creo que eso es quizás la parte más infravalorada. También me gustaría que fuéramos como bastante transparentes en la parte de números de inversión en anuncios. O sea, no sé si te acuerdas más o menos cuánto invertiste el primer mes, cuál es el mes que has invertido más y cuándo invertiste este mes de enero. Este mes de enero sí es verdad que fue una inversión de 780 euros aproximadamente. Es verdad que tendría que mirarlo el meses atrás porque soy malísimo. Claro, no, pero ya me sirve, ¿no? Si este mes de enero ya has hecho 700 euros de inversión. 700 euros. Y la nunca han pasado 800, 700, claro. 600, más o menos. Claro. Pues es un poco el tema, ¿no? Pues tú imagínate, o sea, pongamos el caso de alguien que empieza. Pues si el primer mes inviertes 500 y ya sacas 500, pues está bien. Segundo mes inviertes 500 y vuelves a sacar y sacas 1.800 de global. O sea, la cuestión para mí, sobre todo para los que empiezan, es que vean que cada 3 meses van haciendo récord. Es algo que yo, como meto mucho en la cabeza, cada 3, 4, 5 meses, si vas haciendo récord, es que un poco la dirección de hacia dónde vas es positivo. Y creo que en tu caso ha sido muy, muy así. O sea, es decir, cada 3 meses, o sea, ha habido un pico, has hecho algún pico, ¿no? En septiembre hiciste 6.000 euros y te dijimos, bueno, tranquilo, porque seguramente el mes que viene no vayas a hacer pico, pero lo importante es que de aquí 3, 4 meses haya otro pico, ¿sabes? Porque meses malos siempre puede haber. Y eso yo creo que también que suma bastante. Si quieres miramos un poquito la parte de captación de clientes para que les cuentes un poquito desde pues qué hemos hecho para captar clientes, o sea, qué estrategia hemos seguido, porque principalmente hemos seguido una estrategia y luego ahora vamos a empezar con la parte de USL, con la
bueno, ya vi que la habías pasado, que la tenías grabada, entonces como que vamos a Mm. empezar con eso. Pero si quieres, o sea que muchas veces la gente piensa que tienes que hacer muchas cosas, como muchas estrategias o hacer cosas muy raras, como para captar clientes, pero en tu caso hemos seguido una única estrategia, hemos trabajado como varias áreas, la parte del contenido, la parte de anuncios, ¿no? Pero si quieres cuéntales desde tu punto de vista cómo es un poco la parte esta de qué estrategia has usado para captar clientes, para que tengan un poquito más de claridad, como para que no se queden con "Oh, cómo lo ha hecho". O sea, que vean un poco la parte del proceso y que tengan un poquito más de claridad. A ver, la mejor captación al final, bajo mi punto de vista, siempre va a ser el cómo tú te comuniques en las redes sociales y que estés hablando personalmente a la persona que te quiere comprar, o sea, cuáles son esos dolores, qué es lo que quiere solucionar y ese yo creo que es la mejor vía de captación. O sea, al final que la gente se interese por lo que estás diciendo, pero principalmente, pues bueno, a través de los anuncios. Con lo cual, pues nosotros lanzamos esos anuncios que vayan destinados un poquito a ese público objetivo con ese dolor, ¿vale? Y que vean que nosotros pues podemos solucionar o ayudarles a solucionar eso. Te voy haciendo pequeños énfasis, pero para mí súper importante que seas capaz, si quieres tener un negocio, de atraer a gente que no te conoce. O sea, es como la clave de decir, tú puedes tener amigos, familiares que te compren, pero súper importante en un negocio que gente que no te Claro, conoce te a eso atrae. iba, total, a eso iba, ¿no? Porque al final es que es eso, que no solo al final lanzar anuncios como tal, tú tienes que lanzar anuncios para que una persona lo vea y se sienta identificada con eso, pero ya no solo eso, sino que lo que tú estés comunicando y cómo lo estés comunicando, que también le haga sentirse, oye, pues quizás no es lo mismo decirlo de una manera tajante y demás, a que a lo mejor si tú estás dirigiendo a un público en concreto, son chicas que lo han intentado de todo, quizás tu mensaje tiene que ser de otra manera. Entonces, junto a eso, pues que la persona al final, en base a tu contenido, pueda relacionarse o conectar contigo y que, bueno, que a través de conversaciones de Instagram y demás, que pueda seguir pues hablando con esa persona, interesándose por su problema, con un objetivo en concreto, que pueda seguir también pues obteniendo esa vía de captación, ¿no? A través de mensajes de Instagram, que la persona gane confianza o se sienta más en confianza contigo y finalmente pues a través de ahí también puedas seguir agendando posibles compradores. Entonces básicamente De esas conversaciones, agendas a videollamada y a partir de ahí, pues conoces un poquito mejor el contexto, ¿no? Y ya les presentas tu propuesta, ¿no? sí, al final es eso, pues gente que se interesa por el servicio a través de los anuncios y pues directamente. Yo he tenido suerte que a verdad al principio pues he tenido bastante gente interesada, la cual pues ellas son las que han venido a interesándose por el programa. Es cierto que al final pues una vez pasa eso, pues yo tengo una conversación con la persona, intento identificar un poquito cuáles son los problemas, ver si realmente puedo ayudarle y a partir de ahí pues agendamos una llamada para ver si puedo o no ayudarle y en ese sentido pues conseguir la venta. Claro, súper. Pues ahora me gustaría comentar un poquito sobre nosotros también, para que puedas comentar también tu experiencia y todo eso, pero primero me gustaría empezar en qué cosas crees que te hemos ayudado más nosotros como empresa, como agencia, en lo que es conseguir el objetivo de vivir del online. A ver, yo sí es verdad que tengo que decirte, tío, que ahora mismo yo soy otra persona. Es decir, yo siempre he sido una persona de que esto del tema online, al final hay millones y cientos de anuncios en Instagram de vive del online, vive de lo esto, vive de lo otro. Entonces, que yo siempre he sido muy reacio a eso porque, claro, no cabía en mi cabeza que al final, pues, con trabajo de personas detrás y demás, pues pueda yo lograr un poco a donde estoy hoy en día. Entonces, para mí la verdad que fue, verdad que yo me lancé a la piscina y decidí confiar, quieras o no también, porque al final la confianza que me transmitiste, en ese sentido tú, porque no tampoco fuiste a cuchillarme, a meterme una venta detrás, sino al final con total confianza y demás lo hicimos. Y al final para mí ha sido un descubrimiento y gracias a todos estos meses, que ya quieras o no llevo más de 6 meses, más de 6 o 7 meses con ustedes, y para mí ha sido un descubrimiento porque ya no solo he mejorado lo que es mi flujo de dinero, mi entrada de dinero, al final sí, es un poco lo que buscamos todos, pero es que durante el camino al final yo creo que he crecido bastante como persona en que sé cómo llevar mi negocio, he aprendido habilidades de ventas, he aprendido habilidades de comunicación, cómo gestionar redes sociales, aprender a detectar patrones en videollamadas o a captar a una persona. Al final creo que he aprendido muchísimas habilidades que ya no solo me van a permitir mejorar un poco lo que es ya sea en captar más clientes, sino en cosas que te pueden servir para la vida diaria. Pero lo más importante yo creo que es que al final lo que he sentido es como que gracias a estar trabajando todos estos meses juntos, o sea, yo he logrado afianzar lo que es un negocio y, y a controlarlo y cada vez que me impresiona, pero es que cada vez siempre vamos avanzando en cositas e intentar siempre seguir mejorando, lo que creo que es lo importante. Total. Qué guay, tío. Me alegra un montón.
Pues la siguiente pregunta, o sea, me gustaría, sobre todo habrá mucha gente pues que vea esto y que esté en un momento de decir, hostias, que no sé si es el momento, pero otras mentorías y pues no ha funcionado. Sobre todo, o sea, yo creo que tenemos algo diferencial en el mercado, es un poco nuestra filosofía. ¿Cómo has vivido tú nuestra filosofía? Pues de intentar apoyarte, de estar en los momentos malos, o sea, un poquito que transmitas tu filosofía, o sea, nuestra filosofía, ¿cómo la has vivido tú desde dentro? Yo lo he vivido porque, en el sentido, yo lo que podría decir es que cuando tú vas a empezar algo nuevo, siempre te surge en la cabeza que, y si esto falla, o si esto no falla, y si esto va bien, y si esto va mal, o si esta parte no la tengo tan corregida. O sea, yo al final la seguridad que tengo, podría decirlo, es que si estás dentro, todas las partes de tu negocio, o cosas que te estén dificultando, captar más clientes, mejorar servicio interno, todo eso va a ser solventado. Entonces yo lo que he visto es que todos los meses que hemos estado trabajando, realmente todas las vías o los focos que podrían ir mal está solventado. Entonces tenemos seguridad en que, bueno, la captación de clientes si no funciona, vamos a probar otra cosa, que en el contenido y el mercado está cambiando, vamos a intentar mejorar otras cosas, mejorar el contenido para ir más enfocado. Al final la comunidad, que nosotros somos muchas personas que estamos dentro, continuamente apoyándonos, transmitiendo dudas, los mentores, o sea, la ayuda de los mentores es brutal. O sea, al final tener una persona ahí que te vaya dando claridad en cada proceso de tu negocio, de lo que estás haciendo y lo que no, que puedes mejorar, creo que es brutal. O sea, al final lo que se me quedaría es con que no vas a tener dudas de cómo hacer las cosas y si las tienes va a ser solventada. Entonces, así es muy difícil que se te caiga algo. O sea, si se te cae es porque no has puesto de tu parte, porque por la parte de ellos siempre va a estar, vamos, ahí. Súper, súper. Pues lo dejamos aquí. Yo creo que se pueden haber llevado bastantes pildoritas, aparte de conocer un poquito tu historia de cómo has ido transicionando, que yo al final es un poco lo que te decía, ¿no? Que creo que el camino que has recorrido tú muchas veces en redes, lo que tú decías, ¿no? El camino rápido, ganar dinero rápido de forma asegurada. Tío, yo cuando empecé trabajando para otra empresa, para AudioFit. Empecé ganando ese dinero y luego ya cuando tenía esa estabilidad, pues abrí mi proyecto. Muchas veces camino lento de tener buen servicio, mejorar bien la parte de comunicación, mejorar esas bases. Es el camino rápido porque es el que te va a mantener a largo plazo en el juego, ¿no? Porque si buscas esa vía rápida, muchas veces lo que rápido llega, rápido se va. Totalmente. Entonces eso. Y luego, sobre todo, también hacer énfasis un poco como recopilación de que al final, un poco lo que te decías, ¿no? Que te hemos ayudado quizás en la parte de anuncios, ¿no? Que el trabajo es muy uno a uno en la parte técnica, en la parte de tener mentorías, quizás lo que nos diferencia es que tienes una persona ahí que cada día tiene contacto contigo, ¿no? Para echarte un cable, para ver cómo estás, cómo avanzan los siguientes pasos que se han marcado como objetivos. Entonces yo creo que eso y un poco más allá la filosofía que intentamos transmitir, yo como CEO de la empresa, ¿no? De que siempre que podamos apoyar a los alumnos, pues que demos un poquito más, que tenemos que reinvertir en mejorar el producto porque hemos empezado con la parte de YouTube, pues lo invertimos. Entonces, que al final es un poco estar ahí porque sabemos que si a vosotros va bien, a nosotros nos va a ir mejor también. Así que nada, un súper placer conocerte y, o sea, que hayan podido saber un poquito más de tu historia y nos despedimos por aquí, Kevin. No, hay un placer para mí también, 100%, a gusto, la verdad, de estar aquí en el equipo y a seguir para adelante, ¿vale? Así que aquí de aquí a unos meses grabaremos otro presencial y a ver cómo avanza A ahora. ver cómo sale, a ver cómo sale. Bien, ahora entras en un proceso también de delegación de equipos que también es interesante y de contratación que de primeras da miedo porque es como mucha responsabilidad, ¿no? El tener equipo, el tener que pagar un sueldo cada mes. Pero bueno, Claro, sí, también sí. es parte del proceso. Es que es parte del proceso para que puedas seguir creciendo, porque si al final es que va a llegar un punto que te va a quitar mucho tiempo el estar ayudando a las personas. O sea, si quieres seguir creciendo, vas a tener que hacer esto para hacer que tu negocio vaya mejor. Es un poco lo que yo intento. Eso para mí, el otro día estaba justo también redactando un email de la facturación que hice yo en 2019, 2020, 2021 hasta 2026, bueno, hasta este mes, ¿no? De enero. Y uno de los aprendizajes, tío, es que cuando mayor salto he dado en cuanto a negocio, ha sido cuando hemos soltado, cuando yo he soltado. Yo tenía el síndrome este de, tengo que hacer yo los anuncios, tengo que hacerlo yo todo perfecto. Y ha sido cuando he soltado, cuando realmente ha crecido la empresa a nivel loco. Así Total, que pues te da más claridad para pensar. eso es. Tomar decisiones. Así que nada, tío, Kevin, un súper placer y estamos en contacto. Aquí estaremos. Gracias a ti, Sergio. Y espero que te haya inspirado un montón ese testimonio que acabas de ver.
Y sobre todo, quiero darte un regalo para esa persona que está empezando, que tiene esa motivación, que tiene esa proactividad, pero que bueno, que no sabe muy bien por dónde empezar. Si al final estás en un punto mucho más avanzado, yo te diría que es mucho más interesante que me escribas por mensaje privado por Instagram, en Sergio Bolde 8, y que ahí comentemos mucho más con calma y directamente pues que nos demos un toque y que podamos mirar todo esto mucho más en profundidad, ¿vale? Pero sobre todo, si estás empezando, creo que este regalo que te voy a dar, creo que te va a ayudar un montonazo. Esta es la página donde podrás ver mucha más información en detalle. O sea, tenemos como un servicio que toca muchas cosas, pero sobre todo una de las cosas que a nosotros nos diferencia es ese 1-1, esa cercanía. Creo que es una buena opción como para que no asumas riesgo, ¿no? Porque al final muchas veces en redes ves como que compras promesas, garantías, resultado rápido, pero luego realmente compras a ciegas. O sea, no sabes muy bien qué es lo que estás comprando, qué incluye, qué no incluye, cómo de verdad te pueden ayudar, cómo es la realidad de ese servicio, ¿no? Entonces yo prefiero que pruebes una semana con nosotros, que veas de forma real pues cómo trabajamos, si te mola, si tienes tus primeras victorias, pues que decidas pues o que no decidas trabajar con nosotros, ¿vale? Si estás en un punto muy inicial, pues trabajaremos sobre todo la parte de Reels e historias. Si estás en un punto donde ya te mueves bien por Reels e historias, pues trabajaremos mucho más esa parte de atraer personas que no te conocen. También trabajaremos esa parte de conversión, ¿no? ¿Cómo hacemos que alguien que me conoce o algún seguidor pues acabe comprándome? Si estás en un punto más avanzado, quizás no es lo que necesitas esto, quizás lo que necesitas es que hablemos directamente y esa parte. Sobre todo yo te diría, si quieres definir a quién te diriges, comunicación por reels e historias, quieres mejorar toda esa parte de comunicación por redes sociales, quieres empezar a trabajar esa parte de captación de clientes, ya sea pues trabajando bien las historias, trabajando bien la parte de conversaciones, ¿no? Si tienes videollamadas, pues que te podamos echar un cable analizando las videollamadas que tienes. Toda esa parte creo que es para ti si lo que quieres es trabajar esa parte, ¿vale? Y sobre todo, pues arrancar a vivir del entrenamiento online. Último mensaje ya, que seas súper consciente de que esto lo hacemos con la mejor intención de intentar echarte un cable en esa fase inicial, que es súper complicada, ¿no? Porque al final no tienes casos de éxito, no tienes esa experiencia comunicando en redes, no tienes esas habilidades fuertes, ¿no? Que quizás pues otros entrenadores, nutris, fisios online sí que tienen. Entonces digamos que pues eso es un poquito lo que queremos hacer en esa semana y el objetivo realmente es que te ayude a cambiar el chip, a tener más claridad de lo que tienes que hacer y sobre todo a accionar. O sea, es una semana de, oye, si accionas vas a poder tener esas pequeñas victorias y ver que tienes avance en tu proyecto, que eso para mí es lo más importante, ¿vale? Y luego, pues los resultados, tarde o temprano, llegarán. Yo llevo 6 años sembrando y obviamente pues recojo resultados y ojalá lo puedas aprovechar un montón, ¿vale? Te dejo el link por aquí abajo, te dejaré este link, simplemente tienes que darle al botón, dejarnos tus datos y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo, hablará un poquito contigo para ver ese contexto inicial y si vemos que puede encajar, sobre todo si estás empezando o estás en un punto inicial que estás más estancado, que no sabes muy bien qué dirección tomar, no sabes cómo captar clientes de forma constante, predecible y que sea recurrente, eres esa persona que te va a servir esa semana de implementación, ¿vale? Y luego, pues básicamente tendrás a alguien de nuestro equipo que te ayudará con una reunión inicial, marcando todos los pasos que tienes que ir trabajando durante esa semana y luego, pues obviamente a final de semana, pues te ofreceremos la mejor forma que veamos que te podemos ayudar, ¿vale? Así que regístrate, te esperamos dentro. Un abrazo enorme y mil gracias.